Bienvenido a Pino Suárez II, domicilio del diálogo. Desde esta galería de presidentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tenemos el enorme gusto de recibir a un músico muy reconocido, al maestro Tino Contreras. Maestro, muchas gracias por estar con nosotros en el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Quizá nunca imaginó estar en un canal de vocación jurídica, siendo usted un músico. Honestamente, nunca, Enrique, nunca. Esto para mí es un placer, es un honor, porque estoy viendo, bueno, la cantidad de cosas maravillosas que hay en las fotos. Y también, ¿por qué no decirlo? Esto, pues es maravilloso que conocer esta gran tradición de nuestro país, ¿no? Conocer también la labor que tiene tan inmensa un acontecimiento como tenerlo hasta enfrente, aunque tuve el gusto de conocerlo en tiempo pasado, cuando éramos muy chavos. Usted sigue siendo chavo. Gracias, maestro. Estoy obligado a dar una muy apretada síntesis de su trayectoria. Sí, gracias. Es usted un músico con 60 años de experiencia, Sí. Compositor, pianista, trompetista. Es uno de los mejores bateristas que ha visto este país, sin duda, y se le reconoce a nivel mundial. Una vida dedicada al jazz. Usted es, en toda la extensión de la palabra, jazzista. 44 discos grabados, giras en diversas regiones del mundo, como en Grecia, Francia, Alemania, Turquía, España, Argentina, Brasil, Cuba, Estados Unidos. Es un hombre muy reconocido por el arte, por su forma de interpretar, por sus composiciones y sobre todo por el gran conocimiento jazzístico. Yo quisiera comenzar la charla, maestro Contreras, para establecer cómo es que se origina la historia del jazzista, del músico, del amor por esta vocación hacia los instrumentos y sobre todo con la visión que usted tuvo desde muy joven para hablar de un ritmo, de un estilo musical que no había pegado mucho en México en ese momento. A mí me gustaría remontarme al origen, maestro. El origen, bueno, mi padre, Enrique, mi papá fue un gran jazzista. Mi papá pertenece a eso que llamamos el jazz tradicional, que tiene su nacimiento en la Nueva Orleans. ¿Nos puede hablar de su origen, maestro? Porque muchos hablan del origen del jazz, pero sí, con poca autoridad. Sí, lo que sucede es que mi padre fue un gran baterista de jazz. Mi tío, un gran compositor de música clásica. Esto, como le puedo decir que nací en una canasta de acordes musicales, ¿no? Sí. Entonces escuchaba jazz, por un lado, con la orquesta que tenía mi papá, y escuchaba la música clásica a la que pertenecía mi tío Fortino Contreras, que es mi nombre. Yo llevo el nombre de mi tío. Y bueno, yo empecé a escuchar el jazz a la edad de 8 años, pegándole a mi papá. Él tocaba y yo no podía entrar a los lugares y me escondía y escuchaba esa linda música desde los 8 años. Tan es así que a los 8 años y medio pues yo debuté tocando la batería, ¿no? Y también los orígenes míos pues es que nace en Durango. Mi padre Miguel Contreras nació en Durango, pertenece a la élite aquella de los grandes músicos como fue, ya sabe, el gran Ricardo Castro, Revueltas, ¿le sigo? Durango tiene muchos músicos grandes en su historia. Y mi padre y mi abuelito, pues mi abuelito también fue músico. Él era percusionista de la orquesta que tuvo uno de los grandes compositores de Durango, que fue el maestro Alvarado, M. Alvarado, ¿no? El otro, pues ya sabe, Ricardo Castro, y estaba también en esos tiempos pues una élite de grandes compositores que no los puedo mencionar a todos porque no terminaríamos. Pero esto, independientemente de eso de niño, pues yo sentía mucho la música que mi papá tocaba. Pero curiosamente, actualmente, el jazz, que ha enseñado a muchos jóvenes lo que se llama ahora la música moderna, yo a veces pienso que el modernismo hace mucho tiempo que se quedó atrás, con la época de Napoleón Bonaparte, ¿no? En este momento ya no somos modernos, ¿verdad? Ya tenemos otra categoría. ¿Cómo se llama actualmente en la era que estamos? ¿A qué pertenecemos? Sí, claro. Bueno, entonces, nosotros pensamos, los músicos de jazz, que el jazz le debemos mucho porque ha reunido una élite de gente de color, o sea, la gente de color, los alemanes, los griegos,
los mexicanos, los caribeños, vamos a decir, una gama de que todo el mundo esté interesado en el jazz. ¿Por qué? Porque el jazz tiene una cosa que se llama, su complemento son la ciencia de la matemática, la física y la lingüística. Esas tres ciencias se juntan allí y convergen tan hermoso que han dado un arte para el mundo que es infinitesimal, cosa que se inicia pero no tiene final tampoco. De ahí se agarran todos los modernismos que hay, porque la ética en el aspecto de lo del jazz es tan tremenda, es tan hermosa, es tan bella, que un compositor de jazz siempre está presente y vigente. ¿Por qué? Porque domina un aspecto, vamos a decir, de todas las culturas, civilizaciones que van pasando a través de la música. Existió un gran compositor tremendo que fue Josefo Zarlino, nadie habla de él, que es el que descubre esos dos elementos que van alrededor de Marte, que se llama Phobos y Deimos. Uno viene y el otro va ¿sí? ¿Qué está haciendo? Pues lo que se llama la polirrítmica, ¿no? Los reencuentros y encuentros de Josefo Zarlino. Estamos hablando que Josefo Zarlino pertenece al siglo XVI y ya el jazz ya llevaba rato. Ahora, se le ha dado una categoría muy necesaria a los negros, a la raza negra, que es tremenda. Los negros en la rítmica creo que son los campeones de hace muchos siglos. Y cuando el negro llega a la América y oye las primeras cancioncitas ¿cómo se llama?, de la iglesia luterana, empieza a escuchar esos cantos, los cantos gregorianos del siglo II. Y escucha, dice, caray, esto me lo llevo a donde me tienen esclavizado. Se van a los campos, empiezan a escuchar esos cantos, se les pegan, y cuando tocan ya le ponen la rítmica, que es tan necesario, ¿no? Porque la música total de todos los tiempos y de toda la música, habido por haber, comienza por el uno, que es la rítmica, o sea, el ritmo, o el número, como le querramos llamar, ¿no? Entonces, el negro cuando va ya a su descanso, que no era mucho el que le daban cuando la esclavitud, pues empieza a hacer sus canciones y sus rítmicas, que en este momento esto apenas lo estamos sintiendo como una cosa muy nueva. O sea, el movimiento que hace el jazz en el mundo es extraordinario por una razón que a veces es la sin razón, por esto. ¿Cómo es posible que actualmente hablemos de los tiempos modernos cuando no nos enteramos? Estoy hablando exclusivamente de la música. Para no ir por, maestro, no me vayan a entender por otro lado. Estamos hablando de ¿no? música, De los tiempos modernos de la música, cuando estamos en la época contemporánea. ¿Me explico? Somos contemporáneos, no somos modernos. El modernismo se dice en la música que con Napoleón Bonaparte ahí se quedó ese modernismo, porque Napoleón Bonaparte era moderno, no fue contemporáneo. No, y además, con los avances tecnológicos y el vértigo con el que se mueven ya los acontecimientos en el mundo, en la ciencia, en la música, pues lo moderno puede ser lo de ayer, ¿no? Sí, bien. Es decir, ¿sí? Ese es el concepto. Pero también hay unas cosas. Yo en la Grecia aprendí muchas cosas porque me decían, oiga, usted es un mexicano muy sui generis, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, porque no sé, ¿cómo interpreta usted toda la cosa de lo que dejó Grecia en la música? Le digo, excelente, porque nos enseñaron muchas cosas. Nos enseñaron lo más lindo que es respetar la música, respetar el origen, no nada más verla como divertimento. Y verlo como un arte, ¿no? Supremo. Pues, ¿De dónde viene la palabra jazz, maestro? ¿Cuál es el origen de la palabra? Bueno, esto tiene varios aspectos muy discutibles. Qué buena pregunta, ¿eh? Primero, jazz viene de yacer, palabra francesa, ¿no? Lo que pasa es que en la Nueva Orleans se junta Francia, se junta Alemania, se junta África y se juntan los españoles, los alemanes. Y hay una diversidad cultural. Fue un homenaje ahí tremendo, cada quien tenía una aportación. Pero la más hermosa, en mi concepto, la más hermosa, la más grave, en mi concepto, pues fue la negra, por una razón. Es decir, la rítmica, que es con lo que se comienza la música, de cualquier música que estemos hablando, la rítmica es predominante. Después viene lo demás, viene la armonía, vienen, pues ya sabe, el contrapunto, viene, bueno, toda la cosa que entra en la ciencia musical que es tan tremenda y tan bella, ¿no? Yo pienso que, por ejemplo, yo pues soy baterista, ¿no? Toco el piano, tocado la trompeta, compongo,
La composición se me dio esa cosa que se llama innato, ¿no? Porque te pones a Ay, perdón, ya te iba a hablar de tú. No, por ¿Puedo? favor, ¿Puedo? hábleme de tú. Gracias, gracias. Por favor. Muchas gracias. Hay un aspecto lógico que se siente en el jazz, precisamente en el jazz. Porque en el jazz no podemos hacer la música, yo no puedo tocar como toqué la semana pasada, no puedo. Tengo que tocar conforme, después de este momento, de esta entrevista, yo voy a hacer otra cosa. ¿Me explico? Su imagen así o tu imagen nunca es imborrable para mí. Por una razón, lógica y biológica, lleva los dos aspectos, ¿no? Una persona no dice lo que es, sino dice tal cual es, en mi opinión. ¿Qué estoy diciendo con eso? Que para mí, como básicamente también, aparte que toco la batería, el piano y hago otras cosas también, pues básicamente estoy enamorado de la composición. Cada disco que yo saco para el mundo es un concepto nuevo. Ahorita estoy en la antología mundial en Inglaterra. La está sacando uno de los grandes pensadores y, como se dice, músicos muy, muy respetados, que es Gerald Short, que sacó mi antología. Digo, ay, qué bello. Porque Inglaterra, estos es un sumo que son exigentes en todo, ¿no? Entonces, tener esa antología, se lo voy a traer cuando ya lo tenga. Dentro de 20 días ya lo tengo aquí. Muy bien, maestro. Hago esa amenaza. Quiero hablar, por ejemplo, de su último disco, Jazz Mexicano. Es su disco número 44 y veo temas, un tema se llama UNAM, Sí, Quetzalcóatl es otro, Huichol Jazz, sí, Castillo de Chapultepec, sí, Virgen Morena, Bella Chihuahua, Sí. su estado natal, Sí. tengo entendido, Sí. Chichén Itzá, y son temas que hablan de México, de sus tradiciones, de su cultura, y usted ha sido un gran embajador en ese sentido musical, cultural de nuestro país en sus giras mundiales, pero aterrizar el concepto del jazz mexicano, el jazz latino, usted tiene toda la autoridad para determinarlo así. Un tema de jazz que se llame Universidad Nacional Autónoma de México, bueno, es de por sí muy original. ¿Cómo aterriza ese concepto del jazz a lo mexicano? Jazz con mariachi, por ejemplo, también lo ha hecho. Bueno, soy gran admirador de los mariachis. Qué buena pregunta, Enrique. Los mariachis en sí es aquel músico que, vamos a hablar, cuando en los inicios no es autodidacta, ¿no? Pero cómo tocan. Entonces, bueno, ¿cómo es posible que se fue desarrollando tan bello ese folclore, ¿no? Porque los trompetistas, yo toco la trompeta, ¿no? Porque los trompetistas del mariachi son extraordinarios. Los que le dicen, a ver, ¿cómo va la canción que quieres? Chíframe la mano, sí, usted lo habrá sentido alguna vez en un gallo, en una serenata. Pum, pum, apenas se dice, y el tipo ya se prendió, ya se la sabe. Y esto, perdón que lo interrumpa, me lleva a una reflexión. Yo me Sí. acuerdo que usted me lo contó en alguna ocasión, que incluso llegó a usted a ser perseguido por un líder del Sindicato de la Música Sí. por ensayar el jazz con mariachi o pretender darle al jazz su toque mexicano. Usted incluso, me lo confesó, tuvo que hasta salir del país porque Sí. tuvo un esquema de persecución. Sí, bastante grave, por cierto. Es que pasa una cosa, las inquietudes en la percusión son extraordinarias, porque pues la música comienza por la percusión, comienza por el número, no comienza por la melodía, comienza por el número. Entonces, ¿qué vamos a lograr con esto? Por ejemplo, yo soy baterista, mi padre fue baterista, mi abuelo fue baterista, vengo de una cuna de bateristas, percusionistas, ¿no? Pero a mí me interesó mucho también la escala de la composición, pero no por estudio, sino porque iba yo chiflando una tona y decía, caray, oye, ¿oíste esto? No, nunca. Ah, pues entonces es mía. Así empecé bien la composición, ¿no? Pero y después, claro, como dice el tango, ¿no? Rodando por el mundo, pues aprendí los estratos de la composición, la neoclásica y la clásica y todo eso. Pero me gusta más la que emana de Dios, la que emana así como de esta conversación que tenemos. Y yo mañana voy a hacer algo. I promise. Entonces pasa lo siguiente, ¿no? Es muy interesante sentir los momentos que uno está viviendo, como la vida que son, porque también soy filósofo, como dice, así se dice en griego, ¿eh? No estoy hablando Cambian mal, los acentos, sí. Sí, bueno, también te dice burócrata y ahí nos vamos, ¿no? Yo hablo un poquito el griego porque me interesó mucho,
porque ellos nos han dado tanta cosa que y seguimos Y aprendiendo. nuestra lengua tiene una gran influencia. Desde luego, pues el 50% nada menos. Entonces pasa esta cosa. Yo siempre he presentido en mi país, que lo adoro, soy más mexicano, a veces digo que los tamales, pues mi música hecha en París decía, ¿y usted por qué toca así? Pues porque soy mexicano. Sí, pero es que México, me hablaban de los conflictos, digo, no, es que los resolvemos mal o bien, pero los resolvemos. Mire, tenemos un país maravilloso, porque México es maravilloso, Enrique, en mi opinión, hablando musicalmente, culturalmente, etcétera, etcétera. ¿Qué puedo decir? Si amo este país. Y me ha dado tantas cosas, porque muy chavito entré al Palacio de Bellas Artes representando a Orfeo en los tambores. Ya no quise que Orfeo fuera cantante, no, ahora vas a tocar la batería. Y lo logré. Escribí la obra, agarré el ballet en aquel tiempo, el ballet clásico de Nelly Gepi y Tulio de la Rosa, y presenté en Bellas Artes Orfeo en los tambores. Y en lugar de hacer un concierto, dos, me disparé 9 conciertos. Fue una cosa hermosísima que hice en Bellas Artes, que todavía lo recuerda. Después regreso con la Misa en Jazz. Después regreso lógico, porque el jazz, ¿qué pasa? Casi tiene todos los estados anímicos y anémicos de nuestras vidas en el jazz. ¿Por qué? Porque lo que fue ayer es el hoy es el mañana, ¿no? Entonces yo he aprendido mucho a través de mi país todos los cambios estéticos, morales, y toda esa cosa que conlleva una simple vida como la mía. Pero a través de la música yo observo que somos un país maravilloso. Tan maravillosos somos que, mire, en todos lados, mexicanico, eso nos dicen los griegos, sí, son extraordinarios. Llegas a París, es el mexiquén, es el gran, esa cosa, ¿no? Y así te vas yendo por los países, y cuando llegas con los árabes, dicen, no, mis respetos para México. ¿Cómo han hecho ustedes para sobrevivir teniendo de vecinos a los Estados Unidos? Eso es otra historia. Bueno, ¿no? Es algo que nos preguntamos constantemente. Es que es para pensarlo, ¿no? Yo una vez tuve el honor de conocer al señor Morones Prieto, ¿no? Y me dice, oiga, Tino, pues ¿usted cómo le hace? Digo, ¿cómo le hago? Es que, mire, me distinguí mucho en los campeonatos aquí de la batería en mi país, cuando en la Universidad de México se hacían los campeonatos de lo que era el jazz. Se iniciaron en la universidad. En la Universidad Mexicana es más jazzista que los tamales. Hasta la fecha yo sigo viendo, tanto quiero a la universidad, que en este nuevo disco que saqué a mi querida UNAM. Nunca estuve yo en la universidad. Eso me pareció fantástico, la verdad. Yo amo a la universidad, soy egresado de la UNAM, y cuando veo que en uno de sus temas le pone el nombre UNAM, me llama la atención porque es muy original y porque le da un reconocimiento también a una cuna de la cultura y del pensamiento nacional que es fundamental para nuestro país. ¿No? Desde luego que sí, pero también tuve la dicha y el honor de estar muy cerca de la universidad y tuve el primer club de jazz que ha tenido esta bella ciudad, ¿no? Aquí en la avenida Insurgentes, muy cerca de la universidad, y todos los universitarios, usted ha de recordar, a Palillo. Sí, cómo no. Bueno, Palillo y yo fuimos muy amigos. Oye, ¿cuándo haces un tema para la universidad? Pues deja nomás que me concentre, man. Porque eran los tiempos aquellos que hacíamos muchas películas, eran aquellos tiempos, en la compañía donde grababa, en 3 o 2 años, casi hice 5 o 6 long plays, como se decía antes, ¿no? Y puras composiciones mías, porque había regresado de la Grecia lleno de polífonos, ¿no? Muchos sonidos en mi cabeza. Y entonces me decía, ¿y de dónde sacas tanto? Pues de mi estancia en Grecia, porque yo todas las tardes me iba al Partenón, ¿no? Allí hablaba, ya sabe, con Fidías, con Sócrates, con toda la palomilla, ¿no? Hasta que conocí un compositor que se llamó Aristóteles. Sí, sí. Y me decía, ahí te van estas vibraciones, Tino, ven a visitarme todas las tardes. También donde está el templo ese famoso de las cariátides, ¿no? Además, todo músico, gran músico como usted, debe tener un gran oído. Esa es una virtud fundamental de un músico. Pues sí, y bueno, se lo acepto, digo, perdonándome, digo, por una cosa, ¿no? Mi tío Fortino Contreras, así me llamo yo, Fortino Contreras, fue un gran músico clásico. Mi papá fue un gran baterista de jazz. Mi mamá pues cantaba muy lindo. O sea que pues nací en una canasta. Nunca lo robó, sino que lo heredó. Sí, pues pienso que sí. Me gustaría profundizar en esta parte que le comentaba de la persecución. ¿Cómo se le puede, a mí me causa curiosidad, cómo se le puede perseguir a un músico por aportar
a la cultura y hablar de una combinación quizá entre el jazz y el mariachi. ¿De dónde vino eso? ¿Fue político? ¿Qué fue lo que ocurrió ahí? Bueno, propiamente el aspecto de la política, yo la razono y la entiendo de otra forma, no como ha sido llevado en el aspecto de la Catedral de la Música, esto que uno tenga que aceptar ideas que son inaceptables, ¿no? Hubo un líder que, pues, que gracias a Dios ya se fue, él ya sabe quién estoy hablando, No, díganos. no me el señor Benny Rey, que Ah, pues él fue músico, pero nunca hizo nada como músico, sin embargo, como él fue el que lo persiguió. exactamente. Y los sindicatos, pues a mí francamente, pues nunca me gustaron, ¿no? Me gusta la música y creo que tienen que haber sindicatos, desde luego, Sí, pues bueno, por supuesto. los acepto, ¿no? Pero lo que no acepto es, vamos a decir que por X cosas de venganza, muy jovencito, entro al Palacio de Bellas Artes, meto un hitazo tremendo que todavía no se les olvida. Me voy a Europa, grabo discos en París, en Alemania, en España, y bueno, y este loco con su batería, ¿cómo le hace? No le perdonaron su éxito. Nunca, hasta la fecha, Enrique. Lo que pasa es que, por ejemplo, pues vengo de una familia, mi padre músico, mi tío músico, mira, hasta se me atragantó un poquito. Mis padres, pues todos que ver con la música, mis tíos, mis abuelos, ¿no? Mi abuelo fue nada menos que percusionista de la orquesta del maestro de maestros Alberto Emi Alvarado, que es un potencial en la música. Pues toda esa familia de Durango que ha sido muy, vamos a decir, muy presente y vigente en los contextos musicales, tanto clásicos como neoclásicos y populares, ¿no? Y bueno, cuando yo voy a Durango, siempre como dicen los argentinos, se me pianta un lagrimón, se me sale una lágrima, porque he tocado en los teatros que mi abuelito tocó, mi papá y todo eso, ¿no? Como es el Teatro Ricardo Castro, uno de ellos que quiero mucho en Durango, y lo amo. Cuando toco allí siento que ahí están toda mi familia, ¿no? Pues el chavo yo, este chavo aquí, qué bueno que nos viene a visitar, ¿no? A esos recuerdos. Pero también tiene mucho que ver el aspecto de que cuando yo la política la entiendo de otra forma, la razono de otra forma. He leído mucho a Niccolò Maquiavelo y lo admiro mucho. Y entiendo mucho de eso, que no es como hemos aplicado las cosas, pero como hacer política, pues la hago con mi música, ¿no? Porque querramos o no, pues todavía estoy aquí, Enrique. Sobre todo, maestro, se lo reconozco afortunadamente y que siga muchos años con nosotros. Gracias. También se ha sentado en esa silla un personaje como Sonia Amelio, la mejor cortalista del mundo, Así es. mexicana orgullosamente. Sí. Y creo que tiene muchas similitudes con su historia porque se les reconoce más en el extranjero y el éxito personal de su capacidad profesional les ha aparejado quizá a veces hasta falta de oportunidades dentro de su propio país. Y lo comentábamos, el éxito a veces provoca conflicto a otras personas. Y usted ha sido sin duda un gran embajador de la cultura mexicana. Cuando me dice que se va a una gira a Grecia por un mes y se queda 6 meses, eso quiere decir que es un hombre exitoso, reconocido y que les gusta su música en otras latitudes. Y eso habla muy bien de usted. Y bueno, yo pienso, bueno, no nomás lo pienso, lo siento y lo vivo en carne propia en París, ¿no? He estado 2 veces y me he quedado unas temporadas un poquito largas, ¿no? Porque he tenido que recorrer la Europa. He estado en París, he estado en Alemania, he estado en Grecia, que la adoro. He estado, pues, ¿dónde no he estado? ¿No? Acá en Sudamérica, Brasil, que es otro país que francamente, como lo quiero. Llega usted a São Paulo, llega a Río de Janeiro, mexicano, muy bien, muy bonito. El bossa nova México. ya, ¿no? Que es Ay, no, y luego no le digo de las garotas porque allá me quedo. Sí, las- entonces, no, es un país extraordinario. Y por la rítmica, ¿no? Que va muy paralelo a nosotros, ¿no? Nosotros 100% somos un país muy rítmico. Y yo me acuerdo en un programa que hice con un amigo suyo que se llama Jacobo Saludowski, que, pues bueno, Mi maestro. hemos llevado una amistad muy linda, muy noble, muy sana. Lo quiero mucho al licenciado. Y cuando hicimos el primer programa nunca pensamos que se iba a ir a otro y no podíamos parar. Hasta que un día me dice Abraham, no, Abraham Salud, oiga maestro, deje de felicitarlo. ¿Qué
bueno, dijo otra palabra que no la puedo decir, suena muy grave, Enrique. Dice, ¿qué trancazo venía a meter usted aquí cuando hicimos aquel programa los que teníamos 20 años? Iba a ser un programa y nos fuimos muchos meses y Jacobo no podía parar porque siempre me hacía preguntas y yo le contestaba de mis vivencias en todo el mundo. Pues nos está pasando lo mismo, maestro, porque nos quedan 3 minutos, se nos ha ido casi media hora. Sí. Quiero hacer una pregunta que sirva como quizá un contexto del final de la entrevista. ¿Qué le falta por hacer? Usted ha sido un hombre exitoso, ha viajado mucho, ha compuesto mucho, es reconocido. ¿Qué le falta por hacer Todo. a Tino Contreras? Todo, Enrique, todo lo que vine a hacer, todo. Mire, la música, como yo la interpreto, es infinitesimal. Arrancas, pero no sabes cuándo vas a parar. El jazz un concepto actualmente tan extraordinario que muchos músicos que están en el clasicismo quieren ser jazzistas. Sí, claro. ¿Cómo le haces para improvisar? Bueno, pues esto que estoy viviendo ahorita yo con usted o contigo. Por favor. Siento tu cara muy franca, Enrique. Por favor. Me halaga que me lo diga, gracias. Yo me acuerdo de aquellos bellos tiempos en Televisa, ¿no? Porque pues ahí nos veíamos en el cafecito a veces, yo charlando con tantos amigos de nosotros allá, ¿no? Y bueno, me voy a ese momento, ¿sí? No es culpa mía, es culpa del tiempo y el espacio, ¿no? Sí, pero es muy agradable estar aquí contigo. Y en la corte sobre todo, ¿no? Una institución que recibe la cultura. Esto es maravilloso. Y algo más, como todo lo que yo siento, presiento, veo, esto lo pongo en música. He hecho tanta música por el mundo que me dicen, bueno, ¿usted de dónde rayos es? Usted es de otro planeta. Porque por vivir, yo no lo entiendo. Yo estoy seguro que vine a hacer algo. No sé qué tan bien, no sé qué tan mal, pero vine a hacer algo. Mi país lo llevo aquí, en el cardiamo, como dicen los griegos, muy profundo. Mi país me ha dado tantas cosas que tal vez yo no las merezco. Mi país es uno de los países más alegres del mundo, ¿no? Y me dicen, ¿y esa alegría de dónde viene, Tino? Usted siempre, en Argentina, ya ve que Argentina, pues sí, aquellos siempre andan echando los problemas primero, ¿no? Che, este país ya no da para más y ya esto no sirve. Bueno, lo mismo diríamos aquí, sin embargo hay que ser optimista. Desde luego. Y la música nos alegra y nos da un motivo para ser optimistas. Desde luego que sí. Esto también a veces pecamos de alegres, ¿no? Sí. A veces pecamos de optimistas, pero bueno, ¿qué va a hacer? Si así es la con condición. Mesura. Sí, pero es la condición infrahumana del mestizaje, Enrique, en mi opinión. Yo he estado viviendo muchas temporadas en Madrid, en Barcelona, aquí y allá, pues digo, he estado mucho tiempo en España y veo yo cómo hay similitud, ¿no? Y allá me dicen, pues hombre, que ustedes los aztequeros, esto... pues son nuestros hijos, ¿no? Yo le digo, sí, en cierto aspecto, no en todo, afortunadamente. Pero eso, digo, la España, pues ¿quién no la quiere? Yo adoro mucho a esa gente porque hago el jazz flamenco. Me metía yo mucho a Luis Candelas ahí a escuchar todo el flamenco, ¿no? A los 3, 4 días yo ya tenía todo el asunto, cómo lo iba a hacer. Agarro al niño del diamante que tocaba una guitarra muy linda, el señor ya murió. Conocí la música en la guitarra de Paco de Lucía y al hermano de Paco, que son extraordinarios en el flamenco, los bailarines y todo eso. Pues el bailarín, digo, todo lo que se hace con los pies, pues yo lo hacía en la batería, ¿no? Joder, hombre, mírale a Azteca cómo lo hace. No, es que lleva el ritmo en la sangre, maestro. Se nos ha acabado el tiempo. Yo lamento que tenga que restringirme al formato de los 30 minutos. Sí, gracias. Aprovecho la ocasión para agradecerle que haya venido a la corte con nosotros y que sea la provocación para una nueva invitación en el futuro, para que nos hable de sus proyectos. Gracias. Lo veo exitoso, lo veo con muchos proyectos y lo veo insatisfecho, y eso es muestra de que tiene mucha vida por delante. Y bueno, lo que pasa, la insatisfacción no es un producto de una amargura o algo. Es al contrario. Sino que es un producto, caray, pero qué tarado soy, porque no lo hice antes, ¿no? Si está insatisfecho es que está vivo. Bueno, ¿no? sí, es que mi papá fue un gran baterista, mi tío Fortín. Su tradición familiar. También, mis hermanos, todos son grandes músicos. Maestro, se nos ha acabado el tiempo. Le agradezco mucho
de verdad su presencia con nosotros en el canal judicial. Pues yo creo que yo le agradezco más, Enrique. Es muy gentil de su parte, o como, pues no sé por qué siempre tengo que hablar palabritas en griego. Es polícalafilos, el mejor amigo que puedo encontrar. Gracias, maestro. Gracias lo a aprecio usted. mucho y también le aprecio a usted el favor de su atención a Pino Suárez II. Lo invito a que siga en la programación del canal judicial. Muchas gracias.